nunca apartes de mí tu Santo Espíritu, el precioso Espíritu Santo. Revelación de su palabra. Revelación de su palabra. Porque este lugar es ciudad de refugio. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y el título más grande que me ha dado es ser hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, estableciendo este tiempo en tu presencia, Señor, suplicando tu gracia, suplicando tu luz, la sabiduría que proviene de tu mano, de tu presencia, Señor, implorando que tú traigas, Señor, ese entendimiento necesario sobre nuestras vidas, ese entendimiento necesario sobre nuestros corazones, Señor, para poder comprender, para poder entender y para poder asimilar aquello que tú quieres, Señor, para nuestra vida, aquello que tú quieres para nuestros corazones, Señor. Hoy ya nos preparamos en este tiempo para poder ser instruidos por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Y ella nos enseña, Señor, por el camino por el cual debemos nosotros de andar. Señor, afirma tu palabra en nuestros corazones y permite que tu pueblo, Señor, se disponga a recibirla adecuadamente, Señor, con una disposición, con un anhelo, con un deseo, sin que falte absolutamente nada, sino que su corazón sea dispuesto para ser pastoreado por medio de tu palabra. Oramos creyendo, Señor, implorando tu gracia, tu guía y tu direccionamiento en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy, ¿verdad? Ya estamos en este tremendo tiempo, ¿verdad? De poder establecer también la palabra de Dios y hemos, ¿verdad?, comprendido acerca de este tiempo escatos que estamos viviendo. La verdad quisiera recordar con usted algunos puntos que hemos visto, ¿verdad? Hemos estado viendo la diferencia entre tiempos, entre días y hora. Estuvimos repasando eso también para entender que las horas escatos están referidos, ¿verdad?, a un ataque netamente en la faceta final del lugar santísimo y que tiene que ver con el aspecto de iniquidad, porque está referido, ¿verdad?, a este mover de iniquidad reflejado en la figura del anticristo, operando, ¿verdad?, y trayendo una influencia en contra de la iglesia y en contra del mundo entero. También referimos, ¿verdad?, que los tiempos tienen que ver, ¿verdad?, con estas condiciones del alma y que tienen que ver también con una estructura de rebelión. Y vimos también la figura de los días, que eran los días de Noé, los días de Lot, los días de Elías, que eran señales que también la iglesia las iba a ver y que también en el mundo se iban a dar. Como por ejemplo, matrimonio igualitario, desenfreno, se casaban, se daban en casamiento, comían, vivían, había un libertinaje, había una mezcla genética, señales que están en el mundo, pero que están referidas también a la iglesia viéndolo, ¿verdad? Entonces hemos visto estos peligros que están involucrados en esta tremenda estructura de tiempos escatos final. Bajo ese escenario estuvimos viendo, ¿verdad?, los peligros de burladores, que, ¿verdad?, son aquellos que se burlan de la promesa del Señor de su advenimiento, como ellos dicen, porque las cosas se han mantenido iguales como en el tiempo de nuestros padres y nada ha cambiado, ignorando ellos que para el Señor un día son como 1000 años, ¿verdad? El peligro de los que vuelven atrás, de los que retroceden, el peligro, ¿verdad?, de aquellos que tienen obras escatos menores que las que deberían tener. El principio de Dios es que las obras escatos, las obras ergon, los ergones de Dios, ¿verdad?, obras buenas de Dios crezcan en el tiempo escatos, que tengamos obras mayores en el tiempo escatos. Bienaventurados de aquí en más los que mueran, dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, porque sus obras continúan con ellos. Porque las buenas obras, ¿verdad?, estas buenas obras que son en oro, plata y piedras preciosas, tienen también repercusiones eternas para el tribunal de Cristo, como también para este lugar intermedio, que pueden ser también atenuantes a la hora de poder pagar cuadrantes, ¿verdad? Eso lo estuvimos también viendo. Estuvimos viendo también el peligro
de aquellos que tenían deudas, las escatodeudas, ¿verdad? Los escato compromisos pendientes, y vimos una infinidad de temas de deudas que tenían que ser, ¿verdad?, resueltas y que también debían ser ajustadas. También referimos, ¿verdad?, el peligro de los engaños, el peligro de los engaños en el tiempo final. Y también revisamos también el peligro de no recibir del Espíritu Santo, como la Biblia dice por el profeta Joel y referido también por el apóstol Pedro acerca de la profecía de Joel, que en escatos tiempos, en los últimos días, ¿verdad?, el Señor iba a derramar de su Espíritu. Y la Biblia dice que debemos también poner toda nuestra esperanza en aquella gracia, dice el apóstol Pedro, en aquella gracia que va a ser derramada en el tiempo también final. Entonces nosotros estamos caminando con un tiempo, ¿verdad?, profético fuerte. Estamos recibiendo, ¿verdad?, llenuras de parte del Señor para aquellos que estamos buscando día a día con Él. Y también tenemos que ir preparándonos en toda esta temática importante, ¿verdad? Entonces vimos lo que tiene que ver con el Espíritu Santo, de no recibir del Espíritu Santo. Vimos también los engaños en el tiempo final. Vimos también, ¿verdad?, el tema de las deudas y cómo también se podían activar este tema de deudas. Vimos también de las obras menores que estamos hablando. Vimos también el peligro de la falta de amor, que era también una temática importante, ¿verdad?, a desarrollar, el peligro de los burladores y el peligro de volver atrás. Entonces, todos esos peligros hemos venido desarrollando ya, y ahora nos planteamos en este nuevo peligro que quiero conversar con usted unos minutos, ¿verdad?, en esta novena parte. Yo les recomiendo que también usted vaya revisando, la verdad, en la medida que tenga tiempo, en la medida que vaya estudiando, vaya esculpiendo, ¿verdad?, esta enseñanza en su vida y vaya refiriéndola también en su corazón. Amén. Así que estamos mirando acerca de esta temática y quisiera también que usted la considerara en su vida, ¿verdad? Ahí apreté un botón que no debía apretar. Ahí sí. Ok. Vamos pues, entonces el peligro escatos que quiero poder abordar con usted en este momento es el peligro de la corrupción. ¿De a dónde, verdad, extraigo esta porción, este rema de parte del Señor para este punto? De condiciones peores. Yo aquí me encontré con una faceta que quiero sin lugar a dudas desarrollar con relación a condiciones peores. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, capítulo 11, verso 26. Lucas, capítulo 11, verso 26, dice: entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Ponga atención con eso, peores. La palabra espíritu ahí es neuma, peores es la palabra kakos, es neuma kakos, espíritus peores que él. Y entrados moran allí, y el escato estado, ahí el postrer estado, el escato estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, Entonces, hermanos amados, este punto tiene que ver con que en el escato estado final van a haber algunas personas que pudiesen sufrir corrupción en su vida espiritual, en su vida, ¿verdad?, del caminar, en su peregrinaje. Una de las preocupaciones más grandes que yo creo está en el conglomerado general, ¿verdad?, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, ministros, doma, primarios, es el cuidado del rebaño. Pero no tan solamente el cuidado del rebaño en el aspecto de reunirnos en un lugar, sino el cuidado del rebaño en el tiempo final y cómo se están dando, ¿verdad?, estas condiciones y este escenario. Creo que es un escenario, ¿verdad?, bien peligroso. Por eso me he dado la tarea de poder ir desarrollando junto a usted el hecho de los cuidados. Aquí vemos el caso de una plataforma espiritual que Jesús, ¿verdad?, el Señor también le enseña a sus discípulos y le enseña en el versículo 24, parte el subtítulo, ¿verdad?, hablando el regreso de un espíritu inmundo, el retorno de un espíritu inmundo. Y quiero también poder referirle esto. Así como el cristiano tiene reinicios, también las entidades de maldad buscan tener reinicios de corrupción en la vida de las personas.
ellos no van a cesar de atormentar, de influenciar, de tentar, de atacar, de arruinar, porque, como dijo alguien por ahí, se pusieron buenos. No, ellos van a intentar y van a intentar y van a intentar y van a intentar y van a intentar hasta lograr su cometido. A mí me parece muy interesante, ¿verdad? Y creo, estoy completamente en discrepancia con algunos telepredicadores que dicen, y Satanás no sabe lo que tiene que hacer porque la iglesia ha hecho esto, hacer aquello. La iglesia es un tema y Satanás, el Señor lo reprende, es otro tema. Pero la Biblia nos habla también de no blasfemar contra potestades superiores, y esto también implica que el arcángel también Miguel no se atrevió a proferir juicio de maldición sobre Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Bueno, y la Biblia a ti y a mí nos muestra que no debemos olvidarnos de las insidias, de las maquinaciones, de los planes bien concebidos de las tinieblas. Por lo tanto, yo no creo, y estoy en desacuerdo con aquello que dice Satanás no sabe lo que está. Él está dentro de esa estructura militar de ataque, ¿verdad?, de influencia para poder arrastrar y hacer que tanta humanidad se pierda. Él tiene clarito lo que quiere hacer. Él no va a descansar hasta buscar ver una iglesia arruinada, derribada, congregaciones divididas, matrimonios disueltos, identidades trastocadas, corrupciones financieras, cristianos profanados, gente que ha abandonado la santidad, que se ha entregado al libertinaje, gente que ha profanado su faceta administrativa, gente que no ha sentado prioridades en su vida. No se va a detener en esa tarea. Pero por otra parte, la iglesia tiene un poder superlativo dado por Dios, y la Biblia dice que las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra la iglesia. Esa fue la palabra profética que le dio Labán, ¿verdad? Se la dio a Rebeca, le dijo que posean las puertas de tus enemigos, que sean concedidas. Así también hubo una palabra que yo recuerdo en el libro de Ruth, que le hablaron, ¿verdad?, acerca de Lea y acerca de Raquel como las madres del Israel. Como quien dice, esta figura de iglesia es una figura de que da vida y posee la puerta, ¿verdad?, de sus enemigos. Por tanto, yo no creo que la iglesia sea débil, ni quebradiza, ni enferma. No, yo creo que el diseño de la iglesia es un diseño poderoso de palabra, de revelación, de gracia, de don, de carácter, de jerarquía. Solamente que la iglesia tiene que despertar a su diseño original. Entonces Dios está levantando, ¿verdad?, heraldos que están levantando y despertando una iglesia adormecida, para que así el que está limpio se limpie más, pero aquel que está inmundo no se ensucie más, sino que pueda ser rescatado y metido, ¿verdad?, en el fluir del propósito eterno que el Señor tiene para con él, para con su iglesia y para con su pueblo. Bueno, estoy convencido de esa tarea, y quisiera que usted también así lo considerara en su vida. Y es por ese fin, ¿verdad?, que estamos viendo este versículo, que es tan importante tomarlo y poder, ¿verdad?, analizarlo en este tiempo y referir la importancia de poder cuidar las facetas de llenura. Mire que el domingo le enseñé muchas de las funciones del Espíritu Santo. No abordamos todas las funciones, pero muchas las referimos el día domingo, hablando de la importancia de poder recibir de parte del Espíritu Santo. Pero este capítulo en particular de Lucas 11, versos 24, 25, 26, habla acerca de condiciones espirituales complicadas. Condiciones espirituales que se van a dar en el postrer estado de aquellos que estén en esta faceta escatos. Peligros de corrupción finales. ¿Por qué? Porque así como el hombre tiene reinicios, las tinieblas también van a buscar reinicios. Pastor, ¿de dónde saca esto? La Biblia dice que el espíritu inmundo que salió busca buscar 7 peores que él. 7 más 1, 8. 8 números de reinicio. Es decir, busca reiniciar su ataque de corrupción en ese ambiente y en esa casa que la encuentra curiosamente barrida, adornada. La pregunta es, ¿por qué entró tan fácilmente?
Por favor, ponga atención a la letra chica de cada versículo. No vea la Biblia de papel, vea la Biblia de cristal. Para eso usted necesita la revelación, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo en este escenario. ¿Ok? Mire lo importante de este punto que estamos refiriendo en esta instancia. Verso 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, es decir, pongamos este ejemplo, una liberación. Un hombre vino, recibió a Cristo, se volvió a él, se bautizó, vino a la congregación, empezó su discipulado, empezó un proceso de consejería, de ayuda, de administración. En un momento, ¡pum!, una total liberación se hizo en él y su casa quedó ordenada, barrida, adornada, dice la Escritura. Ese espíritu inmundo se va y busca, de acuerdo a su esencia, lugares secos. ¿Por qué? Porque la Escritura también nos refiere a nosotros que hay entidades de maldad que buscan lugares desérticos. Por eso que el cristiano está referido a morar en ambientes de agua, en ambientes de ríos, en ambientes, ¿verdad?, no estancados, sino en ambientes continuos y fluidos. Entonces tu espíritu inmundo va a lugares secos, buscando reposo. Porque los espíritus inmundos, como son incorpóreos, como no tienen cuerpo, buscan reposar en cuerpos, porque perdieron ese cuerpo los espíritus inmundos cuando murieron. En cambio, los demonios perdieron su cuerpo cuando fueron juzgados en el juicio, ¿verdad?, preadámico, en el juicio también adámico. Entonces, ahí es muy importante, preadámico, ¿verdad? Preadámico, en ese juicio preadámico ellos perdieron el cuerpo. Entonces ellos buscan venganza en los cuerpos, pero los espíritus inmundos también buscan descansar en los cuerpos porque no tienen. Entonces busca un lugar donde descansar y no hallándolo dice, volveré a mi casa. Título de propiedad, no dice volveré a esa casa, dice volveré a mi casa. La pregunta que se tiene que hacer usted, la pregunta que me tengo que hacer yo. Primero, ¿por qué decide volver? Segundo, ¿por qué dice que es su casa? Tercer punto importante a considerar, él fue sacado de esa casa, es decir, operó una jurisdicción, una liberación, alguien que vino con autoridad, ese fue liberado por Dios, fue liberado por un ministro, fue liberado en la alabanza, pero fue liberado. Ok, fue liberado. Pero luego dice, volveré a mi casa. Sentía título de dominio, título de propiedad. Verso 25, cuando él llega, la haya barrida y haya adornada. Ahora aquí me salta la gran pregunta con ustedes lo que estamos viendo. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, pero póngale pausa ahí, por favor. Y entrados, póngale pausa. Eso es lo que estábamos viendo el día domingo. Todo espacio vacío tiene que ser llenado. No basta con que usted reciba a Cristo. Ese es el punto inicial. Viene el Espíritu de Cristo. Viene, ¿verdad?, esa regeneración del Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Ese es el imán, el receptor para poder, ¿verdad?, venir en la promesa del Espíritu Santo. El bautismo en agua, así lo referimos. Arrepentimiento, bautismo en agua para que venga el don del Espíritu Santo. Así lo leímos en la Biblia el día domingo. Y vienen los procesos de llenura. Quiere decir que todo espacio vacío se tiene que llenar. Esa es una ley. Y si no se llena de Dios, de algo se va a llenar. Por eso es tan peligroso cuando el cristiano no se está llenando de la profundidad, del río, del agua, de la impartición del Señor. Es muy peligroso tener ambientes secos. En ambientes secos hay incursiones demoníacas. En ambientes secos hay incursiones de neumacacos. En ambientes secos hay incursiones de espíritus inmundos. En ambientes secos hay incursiones de serpientes que se alimentan de polvo. Entonces es peligroso tener ambientes secos. Aquí operó un problema. Esta persona le limpiaron, lo barrieron, lo adornaron y hubo una administración, pero no se dio a la tarea de llenarse nuevamente y tampoco hubo un proceso de sello. A través de un anillo, ¿verdad? A través de una declaración, a través de una impartición, no hubo un proceso de sello. Entonces las puertas de la casa de este hombre estaban abiertas, pero además de estar abiertas, había espacio, y todo espacio se tiene que llenar. Así que miren lo peligroso de poder ver que hay condiciones peores.
Lo que a mí me preocupa en este tiempo es gente que vino a Cristo y que en vez de en este tiempo estarse llenando y creciendo, termine peor de lo que era, de lo que fue, porque no se dio a la tarea de llenar su vaso, de llenarse como vasija. Siempre que hay un vaso, va a haber un llamado a la llenura. Siempre que hay una vasija, va a haber un llamado al aceite. Hermanos amados, siempre que hayan estas facetas de recipientes espirituales con hambre, con apetito, va a haber un llamado a que Dios, ¿verdad?, derrame sobre esa persona aquellos aspectos que necesita. Por eso, yo creo que es muy importante entender que se pueden dar condiciones peores. Qué peligroso es ver ejemplos de personas que partieron bien y terminaron mal. Gente en la Biblia que partió bien y terminó mal. ¿Por qué? Porque no cuidaron cosas y aspectos. Ejemplo, Noé. ¿Cómo partió? Partió bien. A ti te he visto delante de mí justo en esta generación. Y te he tomado a ti, he tomado a tu familia. Te voy a dar un reinicio. Eran 8 personas, reinicio. Toma Noé, entra tú, entra tu esposa, entra tus hijos y las esposas de tus hijos, y entra con animales de distintas especies, ¿verdad?, que lo ha visto usted. Le dan la oportunidad. ¿Por qué lo escogieron? Porque lo vieron justo en esa generación. Su genética no había sido corrompida en Génesis 7, porque en Génesis 6 la maldad, ¿verdad?, había crecido y se había manifestado mezcla genética. Y habían incursiones espirituales, hermanos amados, de ángeles caídos, con mezclas, hermanos, con las hijas de los hombres. Y había violencia, y había maldad, y había libertinaje. Y Noé partió bien. A ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Pero cuando sale del arca, apenas aterriza a un lugar seco, hay incursiones espirituales de influencia. Y Noé planta una viña. Y lo que hace con la viña, le da uva. Y lo que prepara, vino. Y se embriaga y se emborracha. Ponga atención. ¿Cómo partió? Bien. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Por qué terminó mal? Porque no puede partir un reinicio de una humanidad con una borrachera y maldiciendo generaciones. Mire que él parte con una borrachera en el reinicio y maldice a su hijo. Desata una sentencia de maldición en una nueva tierra, en un nuevo tiempo, en una nueva esfera espiritual. Ah, pastor, mire qué bueno el ejemplo. Otro ejemplo, Gálatas, vosotros partíais bien. Vosotros andabais bien, vosotros caminabais bien. ¿Quién les estorbó? ¿Quién los volvió que su postrer estado fuera peor? ¿Recibieron la salvación por la ley o por la fe en la gracia de Cristo? Por gracia sois salvos. ¿Cómo perdieron? ¿La recibieron? No, por fe. ¿Por qué se volvieron a las obras de la ley? ¿Por qué se volvieron al judaísmo? ¿Por qué se volvieron a las obras muertas? ¿Por qué se volvieron a la religiosidad? Si Dios ya los había liberado de esa condición y recibieron la salvación por fe. Involucionaron. ¿Cómo partió Adán? Bien. Trabajando con responsabilidad, fructificado en el huerto, bendecido, cuidado por la mano del Señor, pastoreado por Él. Dios hablaba con él cuando él andaba en el huerto, le hablaba aquí, le hablaba allá, tenía una vestidura de luz, era guardado. Dios le hizo una compañera, pero calidad, bendecido. ¿Cómo termina? Expulsado, en pecado, con una sentencia sobre su esposa, parirá con dolor, con una sentencia sobre su esposa, será objeto sexual, con una sentencia sobre su esposa y sobre el género femenino, el marido será señor de ella, una sentencia sobre él, con el sudor de tu frente trabajarás, el resultado de esa consecuencia, la tierra no te dará más su fuerza. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Qué pasó con su estirpe? Caín mató a Abel. ¿Por qué? Porque hubo un problema, se partió bien y se terminó mal, involucionó. Es decir, vinieron condiciones peores. Vinieron situaciones peores. Pastor, qué buen ejemplo, pero mire, deme más. Trabajemos en eso. Salomón, su petición noble. Pídeme lo que quieras que yo te voy a conceder en Gabaón. Y él le dice, soy joven, no sé entrar, no sé salir.
Solo le pido a Dios que me dé sabiduría para poder guiar a este pueblo. Y Dios le dice, por cuanto me pediste esto y no me pediste la vida de tus enemigos que yo te la daría, ni riquezas que yo te las daría, sino por cuanto me pediste sabiduría. Yo te voy a dar sabiduría y te voy a dar lo que tú no me has pedido. Entonces, mire qué interesante es el punto. Salomón parte bien. ¿Cómo termina? Como un gran ecuménico. Empezó a hacer alianzas de paz con todas sus esposas. Salomón fue un hijo de paz, un hombre de paz, pero malinterpretó esa paz. Mire, cuando alguien quiere ser un hombre de paz, no tiene que malinterpretar esa paz, porque él interpretó esa paz aceptando lo que no tenía que aceptar. Malinterpretó la paz sin poner límites. Entonces vino y se casó con una mujer de los sidonios, vino y se casó con una mujer de los egipcios, vino y se casó con uno de un Moab, y se casó, ¿verdad?, con otra mujer y con otra mujer. Y con cada esposa ponía altares y aceptaba la idolatría y la tendencia espiritual de cada esposa. ¿Por qué? Porque no quería tener problemas con nadie. ¿Cómo interpretó su paz? Voy a aceptar cualquier cosa para no tener problemas con nadie. ¿Sabe cómo lo miro yo? Como la gente en este tiempo, que malinterpreta la paz. No voy a corregir a mi hijo para no tener problemas. No voy a poner límites aquí para no tener problemas. No voy a decirle esto a mi esposa para no tener problemas. No le voy a decir esto a mi esposo para no tener problemas. No voy a corregir a este hermano para no tener problemas. Malinterpretó la paz. ¿Cómo partió? Bien. ¿Cómo terminó? Mal. ¿Cómo partió, verdad, Urías? Bien. Excelente rey, bendecido, guardado, cuidado, hasta que quiso meterse en un oficio que no le correspondía. Le salió lepra porque se airó, se enojó y murió como un rey leproso. Partió bien y terminó mal. ¿Cómo partió Saúl? Saúl partió pero con una oportunidad tremenda, un hombre alto del pueblo. Dios lo señaló, Dios le dio una oportunidad, hace las cosas bien. Le dio la guianza del profeta Samuel, haz las cosas bien, haz las cosas bien. ¿Cómo terminó? Rebelde, apóstate, orgulloso, con envidia, con condiciones, ¿verdad?, demoníacas, endemoniado, consultando a divinas. Murió mal. ¿Cómo partió? Bien, condiciones peores. Entonces, ¿cuál es el peligro? El peligro de la corrupción en el tiempo final, que gente que en algún momento partió bien, corre el peligro de terminar muy mal. Yo recuerdo gente que fue en un momento evangelista, ahora andan en el mundo mal. Gente que en algún momento sirvió al Señor y ahora andan descarriados, mal. Gente que un día predicó, gente que un día danzó, gente que un día sirvió, enseñó, gente que un día trajo gente perdida a los pies de Cristo. ¿Dónde andan? Extraviados. Partieron bien, terminaron mal. Cuídate tú de que tu condición, luego de tu liberación, luego de tu libertad, no termine peor que antes. ¿Cómo evito eso? Llenándote del Espíritu Santo, llenándote de Dios, llenándote de su gloria, llenándote de su presencia, llenándote de tu poder, de su poder, llenándote de la provisión de Dios para que Él te guarde, para que Él te cuide. Ay, hermanos amados, esto es tremendamente importante. Mire, esta rotura peor. Aquí yo lo miro interesante, Mateo 9, verso 16. Y nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Si ya venías desnudo o si ya venías con cosas que te cubrían de antaño y llegaste a Cristo, no busques hacer una mezcla con el manto que te quiere cubrir Dios, con las cosas con las cuales tú te quieres cubrir, porque la rotura será peor. No hagas tampoco mezcla. Si llegaste de otra parte y te estás congregando acá, sujétate a la enseñanza también de tu casa. No hagas mezcla de tela, no hagas mezcla de cobertura.
voy a sacar este poquitito de los vecinos de acá, voy a sacar este poquitito de los vecinos de allá, el profeta tanto de allá me aporta esto, voy a escuchar un poquitito del apóstol de allá, esta iglesia también me gusta porque la vi en internet, es muy buena, voy a sacar otro poquitito por acá, y voy a poner en este manto que me cubre un pedacito de aquí, de cobertura de acá, otro pedacito acá, de cobertura para allá, y la rotura va a ser peor, no te va a cubrir, no te va a proteger. Nadie remienda, nadie puede mejorar lo viejo con un retazo, con un trozo de un pedazo de algo nuevo, no lo va a mejorar. O es nuevo o es viejo, pero no los puede unir los dos. El Señor le refirió muy claro esto, dijo, o es vino nuevo o es bueno añejo, pero no puede meter un odre los dos porque va a reventar el vino nuevo, va a reventar el odre viejo, no van a poder estar los dos. Es lo mismo. No puede usted decir, no, mire, yo vengo acá y ahora me voy a congregar, pero mire, yo creo en esto y este manto el que traigo yo, viejo. Deme un pedacito del retazo de su cobertura. Yo le voy a poner aquí, en este pedacito, el láser. Pero por acá le voy a poner, no sé, voy a hacer bobería. Tricolor de paine, Rancagua Center, no sé, cualquier nombre de cualquier otro tipo de diseño, de visión de trabajo espiritual, eclesiástico, como usted quiera llamarle. Y quiere poner un retacito ahí. No se va a cubrir, la rotura va a ser peor, va a seguir siendo desnudo. No va a crecer, no va a madurar, y esto es muy importante, de uno poder ceñirse a oír la enseñanza, la palabra de la casa donde uno se congrega. Usted tiene pastor, usted tiene pastora, usted tiene ancianos, usted tiene maestros de discipulado, sus hijos tienen maestros de enseñanza, los niños tienen liderazgo juvenil, los renuevos tienen liderazgo juvenil, hay encargados de varones, hay ayudas de mujeres, hay discipulados por grupo, hay reuniones de varones, de jóvenes, etc. Tiene todo. Entonces, esa es la tarea de aprender, pero aprender bien y de aprender del manto que le está cubriendo. No ponga retazo y un pedacito de acá y un pedacito de allá y un pedacito, porque su condición puede terminar peor. Eso pasó a muchos cristianos. Sus condiciones fueron peores. Mire el caso de Sansón. ¡Qué tremendo! ¿Cómo partió? Partió bien. ¿Cómo? Con una señal. Vas a ser un juez, te llamaron para poder ser un instrumento en la mano de Dios. ¿Cómo terminó Sansón? Ciego, esclavo, como bufón, muriendo con los enemigos de Dios. Filisteo, muriendo con los enemigos de Dios. Tremendo. Y Mineo y Fileto, y Mineo y Alejandro, dice la Escritura. Dice la Biblia que ellos desviándose. Esto quiere decir, o nos da a entender que en algún momento ellos estuvieron en lo correcto, pero se desviaron. Naufragaron en la fe. Nos indica que salieron del lugar seguro para navegar y terminaron hundiéndose. Hay gente que naufragia en la fe. ¿Por qué? Porque tiene que administrar la ansiedad. Yo me recuerdo una vez hace tiempo, cuando estaba enseñándole yo recién a mi suegro. Cuando él recién empezaba, ¿verdad? Hace años, ¿verdad? A acercarse a los caminos del Señor. Y yo le iba enseñando. Entonces le enseñaba A, le enseñaba B, le enseñaba a mi suegra. Panorama del Antiguo Testamento, panorama del Nuevo Testamento. Y iba enseñándole, mira, apréndete esto, lee esto, apréndete esto, lee esto, apréndete esto, lee esto, aprende esto, lee esto. Y de repente un día mi suegro me dijo, es que me da ansiedad por saber más. Y yo le dije, administra tu ansiedad. Porque si tú quieres comer por aquí, por allá, por aquí, por allá, por aquí, por allá, te vas a enfermar. Y cuando tú comes de muchas partes, tu cuerpo empieza a sufrir, ¿verdad?, desavenencias. Entonces no sabes qué es lo correcto, porque no tienes madurez. Y yo le enseñé, y se lo enseñé para que usted también lo vuelva a escuchar, en la palabra del peligro de los engaños. El peligro de los engaños siempre buscan engañar a los neófitos. Siempre los nuevitos corren el peligro de desviarse fácilmente. ¿Por qué? Porque quieren aprender.
pero buscan sacar de acá, de acá, de acá, de acá, de acá. Es mejor ceñirse a aprender de una línea, de un enfoque, y si quiere aprender, qué bueno es cuando le pregunta a algún anciano, cuando le pregunta a su pastor, a su pastora, al encargado de discipulado. Y yo le repito a los hermanos que están en su discipulado virtual, sean responsables. Yo le escribí a los hermanos del discipulado 1, sean responsables en sus clases. Ustedes están en un proceso formativo y el discipulado es vital. En el tiempo final, el discipulado es vital. Entonces, no se le vaya a ocurrir dejar las cosas a media. Dios habla hoy. Nadie agarra un vestido viejo con un remiendo de tela nueva, porque el remiendo nuevo se encoge. Va a terminar siendo algo irrelevante. Va a terminar siendo algo menor. ¿A dónde va usted? Allá a la iglesia. ¿Y cuándo me acuerdo? Oye, ¿escuchaste la palabra del pastor? No, no lo escuché, pero me escuché al profeta tanto, me escuché al pastor tanto, me escuché al predicador tanto, me vi un video en YouTube tanto, y escuchó cualquiera. De tanto escuchar a tanta gente vas a dejar de oír la voz de tu pastor. Y ojo con eso, porque Dios te va a pedir cuenta por la voz de tu pastor en tu alma, porque Él es quien da pastor a la oveja. Entonces, mire qué peligroso es cuando usted no se disciplina a oír la voz de su pastor. Usted puede hacer lo que usted le venga en gana, ronque en gana, pero eso no quiere decir que no va a tener que dar cuenta de aquellas cosas. Cada oveja tiene la responsabilidad de escuchar a su pastor y aprender de la voz de su maestro de justicia. Pregunte, esfuércese. Yo me recuerdo una hermana que me estaba preguntando, yo le decía, no, pregúnteme, no tiene problema, pregúnteme, ¿tiene esta duda? Pregúnteme. Téngame paciencia porque a mí me llegan mensajes, me llaman, me escriben y todo, pero no voy a dejar nunca a alguien sin responder. Y si me queda ahí, por ahí, ocultan algún mensaje, vuélvame a preguntar. Y si yo no le puedo atender y usted quiere aprender, le voy a delegar a algún anciano, algún maestro discipulado que le pueda ir enseñando. Pero busque aprender de la casa. Es muy importante aprender de la casa. ¿Por qué? Porque va a crecer bien, robusta, sanito. Y de esa manera no le van a entrar balas. Si mire, ¿cómo se lo digo? Alguien quiere ser ingeniero. Y de repente hoy día dijo, hoy quiero ser ingeniero comercial. No porque en una semana quiera leerse todos los días de 5 carreras, de 5 años de académico, va a ser en una semana ingeniero. El tiempo es el tiempo. Y todas las cosas tienen su tiempo. Yo sé que de repente da la ansiedad. Cómo quisiera saber todo ahora. Pero todo tiene su tiempo. Y bonito es Dios. ¿Sabe lo que le voy a decir? Que a lo mejor hay cosas del tiempo final que no vas a ver. Ni del milenio que no vas a ver, ni de escatología que no vas a ver, ni de los sellos que no vas a ver, ni del anticristo que no vas a ver. Pero preocúpese de aprender del Espíritu Santo de Cristo y apéguese a la santidad y ore con pasión y con entrega. ¿Y sabe dónde va a estar? Va a estar en el Padre, va a estar guardado por Él, porque va a tener una fe sincera. Y como estás bajo cobertura, bajo sombra, va a ir aprendiendo la enseñanza de la cobertura que está basada en la palabra. Y de a poquitito va a ir creciendo, de a poquitito va a ir creciendo, de a poquitito va a ir creciendo. Yo cuando era joven invertí mucho tiempo aprendiendo. Mucho tiempo. Pasaba días enteros leyendo, estudiando, videos, predicaciones, enseñanzas, leía, estudiaba. Todo eso quedó sembrado en el corazón. Entonces a veces cuando nosotros tenemos la oportunidad de estudiar, no lo hacemos, desaprovechamos el tiempo que Dios nos regala. Entonces ahora, cuando vienen tiempos finales, a muchos, no a uno, yo creo, a muchos, este testimonio lo he escuchado de mucha gente que ha llegado a la iglesia, siento que no sé nada, siento que no aprendí nada durante años. No muchos, a muchos de la escuela tradicional que han llegado, ¿verdad? Yo le podría dar muchos nombres, no es la sensación de uno, de muchos, pero hay que ir paso a paso,
¿A través de qué? A través de la enseñanza, direccionada y guiada por su casa. ¿Por qué? Porque si no, la condición postrera puede ser peor que la primera. ¿Por qué? Porque está llenando su casa, pero no de la forma correcta, con la forma incorrecta. Y al final ese es un derecho jurídico también. ¿Por qué? Porque las tinieblas ven que no se sujeta a la instrucción. Entonces, yo quiero que usted aprenda ese punto. Permítame darle ese consejo y permítame darle esa guía. Recíbala de su pastor, porque es muy importante que usted escuche la voz de su pastor, sobre todo en el tiempo final. Hermano, no por algún asunto de egocentrismo, ni por algún asunto de que uno se crea el mero. No me malinterprete. En la Biblia así está escrito. Las ovejas oyen la voz de su pastor las conoce y ellas la siguen. Así es. Por eso que yo me doy a la tarea de predicarte un miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde y enseñarte los matrimonios. Miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde y enseñarte los matrimonios. Y tenemos también los foros ministeriales para poder ayudarte en tu crecimiento. Y está en tiempo de familia toda la semana para ayudarte en tu crecimiento. Entonces, hijito amado que me estás escuchando, hijita amada que me estás escuchando, administra tu ansiedad y comienza a espigar de lo que el Señor te está dando, de la comida del papá que te está dando, de la comida de la mamá que te está dando. Cómetela, anda comiéndotela, anda comiendo. Y si tienes duda de eso, pregúntale a tu papi, pregúntale a tu mami. Y ellos te van a decir, ¿te puedo atender yo? O te voy a delegar a un hermano mayor tuyo. Pero nunca va a quedar solita ni va a quedar solo, va a estar aprendiendo. Oiga ese consejo paternal, se lo doy en amor por medio de la palabra, se lo estoy dando, recíbalo en el nombre de Jesús. Con mucho amor se lo digo, para que no se extravíe, no sea como Himeneo y Alejandro, que naufragaron en la fe, porque se desviaron. Empezaron a aprender y dijeron, no, las cosas ya fueron, y se desviaron. Así los saduceos se desviaron. No, la resurrección ya ocurrió, se desviaron. Y así en la Escritura muchos se desviaron. ¿Por qué? Porque no ciñeron su corazón. Yo referí palabras importantes, todo lo que hemos hablado. Palabras importantes, cuidado con el engaño. Palabras importantes, la circuncisión del oído. Palabras importantes, buscar la instrucción. Cada una de las palabras tiene su propósito y tiene su sentido por el cual lo estamos compartiendo. Por eso tiene que usted darse a la tarea de ir comiendo y alimentándose de esa guía. Amén. Es una preocupación que yo tengo como pastor. No va a pensar yo que estoy diciéndole esto por fregarlo. No, es una preocupación que yo tengo como pastor. Que ninguna de las ovejitas que Dios me dio se extravíe, se desvíe, se enferme, se aparte, se desconecte, naufragie en la fe. No, es una preocupación. Por eso es que quiero que tú aprendas bien. Ok, rotura peor, condiciones peores, rotura peor. Mire, resultados peores. Marcos 5, verso 26. Había sufrido mucho de muchos médicos y gastando de muchos médicos. Mire, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Diga conmigo, le iba peor. Entonces, en el tiempo escatos, el peligro de la corrupción es buscar la ayuda donde no se tiene que buscar la ayuda. Esta mujer padecía un flujo de sangre, una enfermedad. Así lo refiere el versículo 25. Y dice la Biblia que cuando oyó a Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida en la fuente su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Jesús pregunta quién le tocó, porque virtud había salido de él. Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Y la mujer, teniendo temor y temblando, sabiendo que ella había sido, vino, se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Pero lo importante es,
aquí destacar muchas cosas importantes, pero aquí lo que tenemos que destacar es que ella buscó la solución en muchas partes. El peligro escatos, hermanos amados, del peligro de la corrupción final es que la gente busca las soluciones en todos los lugares, menos en Dios. ¿Cuánta gente en el tiempo final tiene un problema? Va a golpear una puerta, otra puerta, va a pedirle allá que le ayude, a pedirle allá que le ayude, a pedirle acá, y nunca alza su mirada al cielo diciendo: Señor, torre fuerte es el nombre de Jehová, a ti correrá el justo y será ayudado. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Guarda silencio ante tu Dios y espera en Él, y Él hará. Salmo 37. Entonces yo miro, hermanos amados, en la Escritura que hay gente que tiene resultados peores porque no se dirige a las personas correctas. Sufrió mucho de muchos médicos y gastó todos los recursos que tenía buscando ella una solución. Pero ¿por qué no fue a Jesús directamente? Hace 12 años que padecía esto. Jesús estuvo oficiando 3 años y medio. Pero desde el momento que apareció Jesús, inmediatamente ella se conectó con Él. ¿Cuál es mi consejo para ti por medio de la palabra? Buscas tener un resultado en alguna situación, en algún azote, en alguna plaga, en algo que te está quitando la paz, la tranquilidad. Anda y toca el borde del manto del Señor. Anda y acércate a Él y dile: Señor, no tengo recursos, he malgastado mucho de mis recursos. Porque mire, permítame presentarlo así. Ella tenía un problema que hacía que todos sus recursos se perdieran. ¿Cuánta gente no tiene problemas que hace que todos sus recursos se pierdan? No lo ponga aquí en el concepto solamente salud. Pongan el concepto inversión. Pongan en el concepto malgastar. Porque una conducta de pródigo es malgastar. Es decir, gastar mal. Entonces, ¿cuánta gente no gasta mal? ¿Cuánta gente no pierde sus recursos porque los invierte inadecuadamente? Invierte en Dios. Invierte en Él. Si esta mujer se hubiese encontrado como primer momento con Jesús, entonces todos los recursos que ella malgastó y que perdió sin que le entregara provecho, no hubiese sido el caso. Entonces, en el peligro del tiempo final, la corrupción es que la gente va a buscar solucionar sus problemas con sus propias fuerzas, golpeando las propias puertas, con las personas que ellos creen que le pueden ayudar, descendiendo a Egipto para buscar la ayuda, y como último lugar, el Señor. Y finalmente, el último lugar siempre debió haber sido el primero. Solamente en Cristo, solamente en Él está tu esperanza, en Él está tu confianza, en Él está tu seguridad, en Él está tu paz, en Él está tu tranquilidad, solamente en Cristo. No corrompas tu vida en el tiempo final, no la corrompas. ¿Para qué? Para que tu condición no sea peor. Pídele a Dios que te ayude. A lo mejor estás enterrado en un tremendo problema económico y ya le pides plata acá para pagar acá, y cuando, hermano, esta deuda te alcanza, le pides plata a otro para pagarle a este, pero le debe a este otro, y ya tienes un gran problema y no lo solucionas. Estás malgastando todo lo que tienes sin provecho, porque estás invirtiendo donde no tienes que invertir. Invierte en Dios. Invierte en la casa. Yo pongo a pensar siempre, aquel que no diezma, aquel que no ofrenda, ¿saben quién le roba su diezmo? El mundo. Se lo roba. Las tinieblas dicen: ¿no tienes cobertura financiera? Perfecto, nosotros tenemos derecho jurídico.
te vamos a quitar ese dinero por acá, por acá, por allá, por acá, pero a ti no se te va a quedar. Entonces la gente nada aprovecha, gasta, 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 gasta y no le queda. Esta mujer gastó todo lo que tenía y no le quedó. Y solamente bastó un acto de fe, conectándose correctamente con aquel que debía conectarse y le llegó el milagro. Hermano amado, escúcheme bien lo que le voy a decir. Conéctate correctamente con aquel que carga el manto y las respuestas de tu fe se van a desatar. Conéctate correctamente con aquel que carga el manto y tus respuestas de fe se van a desatar. Solamente ve el poder que hay en el manto de aquel que camina con el manto. Conéctate correctamente con eso y vas a empezar a ver los resultados. Cuando alguien identifica manto, hay que honrar el manto. ¿Por qué? Porque ella reconoció, honró el manto que cargaba. Ella decía, si solamente tocara el manto, quiere decir que ella le dio un valor a ese manto. Ella le dio un valor a aquel que cargaba el manto. Ella le dio una importancia a aquel que cargaba el manto. Porque lo que tú no reconoces no viene a ti. Con lo que tú reconoces va a venir a ti. Reconoce lo que viene de parte del hombre de Dios y te va a llegar a ti. Menosprécialo y no te va a llegar nada. Míralo en menos, no te va a llegar nada. Respétalo, hónralo, reconócelo. Y lo que él carga te va a llegar a ti. Las bendiciones que él transmite te van a llegar a ti. La bendición de papá te va a llegar a ti. La bendición de una ovejita te va a llegar a ti. ¿Por qué? Porque estás conectado con el manto. Ella decía, si yo solo lo tocara, si tocara el manto. Entendemos, hermanos amados, que es el manto eterno de nuestro Señor, que la orla de su manto cubre el templo. Pero el Señor dejó ministros que tienen la figura de ángeles. ¿Para qué? Para poder hablar a la iglesia. Así lo dice la Biblia en Apocalipsis. Escríbele al ángel de la iglesia. ¿Quién era el ángel? El pastor de esa iglesia. Y así estaba la burrita de Balaán, que el ángel estaba delante de ella. Y ella decía, no, yo no voy a caminar porque si no, ahí está el ángel. Entonces, mire qué importante la figura de ángeles que están ocurriendo para poder guiar también al pueblo. Un ángel no vino y le abrió la puerta de la cárcel, hermano amado, de Pedro, que lo sacó caminando. Entonces, la figura del ángel de la iglesia es importante. Por eso que es tan importante. Voy a tocar ese manto, voy a conectarme con ese manto. No se va a conectar solamente con ese manto, hermanos amados, en una faceta de decirlo. Así como sus pastores oran por ustedes tienen que orar por sus pastores. Y una forma también de honra es escuchar la voz de su pastor. La voz de su pastor es una faceta de reconocimiento. Si su pastor invierte tiempo orando, invierte tiempo leyendo, invierte tiempo estudiando para predicarle la palabra a usted, y usted se pone a escuchar a otro, hermano, usted no honra su manto, usted no honra lo que el Señor le dio a usted. Entonces usted tiene que... Póngase juicioso, póngase ordenado. Empieza a ordenarse. ¿Para qué? Para que Dios comience también a ordenar su camino. Ahora mire esto. ¡Wow! ¿Qué es lo que llevamos? Condiciones peores. ¿Qué es lo que llenamos? Roturas peores. ¿Qué es lo que llevamos? Resultados peores. ¿Qué es lo que llevamos acá? Consecuencias peores. Todo esto es parte del escato escenario. Juan 5, verso 14. Después le habló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. A ver. ¿Qué pasó acá? La Biblia dice en San Juan 5, habla acerca de la curación de un hombre que estaba cerca de un pozo en un día de reposo. Juan 5, verso 1 dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, porque las ovejas tienen puerta. Hay puerta para las ovejitas. Ya se te va a abrir la puerta de tu redil, ovejita, para que tú entres. Junio es un mes frontera.
Junio es un mes frontera. El Señor el 31 de diciembre nos habló que habían 6 meses. Este es el 6º mes. Junio es un mes frontera. Prepárense los que han estado buscando el rostro del Señor estos meses. Prepárense los que han estado ayunando, leyendo la palabra, adorando, alabando al Señor. Prepárense los que han estado siendo sensibles a la voz de Dios, porque junio es un mes frontera. Hermanos amados, del primer día del mes de julio van a empezar a haber activaciones, dones van a comenzar a florecer, van a comenzar a ver puertas que se van a abrir. Hay gente que va a empezar a ver la gloria de Dios en su casa. ¿Por qué? Porque no menospreció la palabra declarada sobre su vida. Junio, mes frontera, que separa un tiempo declarado por el Señor. Y hoy, como estamos viendo las cosas, necesitamos un escriba, alguien que escriba bien lo que el Señor declaró el 31 de diciembre, porque hasta este punto todo lo que el Señor nos dijo el 31 se ha cumplido, todo. Entonces, alguien que ponga atención a lo que el Señor nos dijo el 31. ¿Por qué? Porque a mí me da la idea que hay cosas muy grandes que vienen. Y hay gente que lo va a percibir y experimentar. Y otra gente que se le va a pasar. Porque no está oyendo lo que tiene que oír. Sino que oye lo que quiere oír. Entonces ponga atención a lo que el Señor le está diciendo. Bien acá, verso 2. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Escuche muy bien, esperaban el movimiento del agua. Hermanos amados, no va a caminar usted por evento. No va a caminar usted por evento. Hermanos amados, la gente que camina por evento es gente que está esperando que venga fulanito de tal o fulano de tal a moverle el agua. Usted no va a caminar por evento, porque usted va a tener fuentes de agua en usted mismo. A los que creen en mí, a los que creen en mi nombre, de su interior brotarán ríos de agua viva. Estamos en la temporada, hermanos amados, estamos en la dispensación del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo nos habla, donde nos ministra, donde nos dirige, donde nos consuela, donde nos ayuda en nuestras debilidades, donde nos restaura, donde, hermanos amados, nos va recordando y enseñando todas las cosas, donde nos está sellando, despertando, poniendo títulos de propiedad de que le pertenecemos al Señor, habilitándonos para el trabajo en la obra. Oh, bendito sea el Señor. Bendita sea su gloria. Este ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque. Gente esperando que le movieran el agua. ¿Por qué? Porque no tenían agua. Necesitaban que otro le moviera el agua porque no tenían agua. Ay, hermano, comienza a cavar. No sea como aquel dice, a cavar no puedo. Sí puede. Sí puede. Comienza a cavar. Permita tener fuentes con agua en su casa, en su vida, en su familia. Comienza a buscar del depósito. Sumérjase. Ay, es que a mí me gustaría saber el griego, el hebreo. No, hermanos amados. Camina con los aperos que Dios te dio a ti. Con lo que Dios te va hablando, eso es suficiente, te lo está hablando a ti. Porque lo que tú no sabes, te dio pastor para que te le enseñe, te dio ayudas ministeriales para que te le enseñen. Pero tú andas comiendo lo que Dios te da y lo que vas aprendiendo. Lo que Dios te da y lo que vas aprendiendo. Lo que Dios te da y lo que vas aprendiendo. Porque ese es el canal que Dios está ocupando para ti. Bendito sea Dios. Descendía al estanque después del movimiento del agua y quedaba sano cualquier enfermedad que tuviese. Había allí un hombre, verso 5. Qué interesante esto. Que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba allí mucho tiempo. Le dijo, ¿quieres ser sano? Una oportunidad. Alguien que esté en su casa y que levante la mano al cielo. Le dijo al Señor, ¿quieres una respuesta?
Hace mucho tiempo que estás postrado. Hace mucho tiempo que estás inclinado. Hace mucho tiempo que estás mirando el piso. Hace mucho tiempo que tu condición espiritual no está cambiando. No ha sufrido mejora. Porque hace mucho tiempo estás esperando en que otro haga lo que tú necesitas. Pero terminó el tiempo de esperar en que otro haga lo que tú necesitas. ¿Por qué? Porque si tú crees, Dios puede hacer contigo lo que tú necesitas. Porque el recurso más grande Dios lo puso en tu casa. Lo puso dentro de ti. En ti está la esperanza de gloria llamada Cristo. En ti mora el Espíritu Santo de Dios. Tú eres templo del Espíritu Santo. En ti moran. En ti confluyen todas esas manifestaciones de parte de Dios. Eres un portador de la gloria de Dios. No eres alguien ignorante, no eres alguien ordinario, no eres alguien simple ni intrascendente. Eres alguien que ha sido llamado a formar parte de las filas del reino en el tiempo final para ser instrumento en las manos del Señor. Yo veo una generación poderosa de jovencitos de renuevo, gente que se está cargando. Eso es lo que le pido yo al Señor. Yo sembré mi juventud. ¿Para qué? Para ser padre de una generación de jóvenes poderosas en las manos del Señor. No me guardé mi testimonio para andar perdiendo el tiempo. No. Me guardé, ¿para qué? Para que mi futuro tuviera fruto. Entonces yo sé que hay jóvenes que van a tener testimonio, que van a tener gracia, que van a tener enseñanza, que van a tener poder. ¿Por qué? Porque eso se vino cultivando hace años. Entonces el sacrificio de uno va a repercutir en la bendición de muchos. Sacrifícate tú y vas a bendecir a muchos. Ten un amor sacrificial y vas a bendecir a muchos. No porque tú seas el muy, sino porque has entendido el propósito de Dios en tu vida. Y entiendes que Dios solamente busca uno que se ponga en la brecha y puede provocar milagros. Dios solamente busca uno que se ponga en ese lugar. Mire, si cuando llegaban los apóstoles decían: ¿a quién llegaron los que trastornan el mundo? ¿Y cuántos eran? 12. Y de repente nosotros pensamos: no, es que no puedo ir a predicar con 5. No, es que no puedo evangelizar con 10. No, es que somos muy poquititos. Y la gente recibe cuando ve masa. Pero si el Señor iba con 3 y trastocaba todo. Iba con 10, iba con 12 y impactaba todo. La gente se juntaba y se aglomeraba. ¿Por qué? Porque había gente que muera. Porque donde esté el cuerpo muerto se juntan las águilas. Entonces, donde la semilla caiga y muera, trae fruto. Entonces, cuando la gente muere, entonces atrae así. Entonces, ¿quieres tú que la gente venga a ti? Muere. Y el Señor va a empezar a atraer la gente. ¿Por qué? Porque hay alguien que está dispuesto a morir. Ay, yo lo creo con todo mi corazón. Siento una gracia de parte del Señor al predicarte esta palabra y sé que la está recibiendo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo ahí y le dijo: ¿quieres ser sano? El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta ahí. No era la pregunta del Señor. Hay gente que Dios le pregunta una cosa y responde otra cosa. Responde lo que el Señor te está preguntando. ¿Quieres? Di amén, lo quiero. No te pongas a interpretar lo que te está diciendo, lo que te está preguntando. Di lo quiero. Yo quiero todo lo que Dios tiene para mí. Yo quiero todo lo que Dios ha dispuesto para mí. Yo quiero todas las promesas que Dios ha dispuesto para mí. Lo que Él no ha dispuesto para mí no lo quiero porque me va a hacer mal. Pero lo que Él ha decidido para mí, eso sí lo quiero. Yo no le voy a cuestionar que Él me dé lo que Él estime conveniente que tiene que ser para mí. El Señor le respondió al enfermo: no tengo quien me meta meta en el estanque cuando se quita el agua, y entre tanto que yo voy, desciende antes que yo otro. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Mire, uno de los aspectos más importantes de cambiar la condición es levantarse. Número 1, levántate. Número 2, toma tu lecho. El lecho para este hombre era la señal de la vergüenza. El lecho para este hombre era la señal de su pasado. El lecho para este hombre era la señal de su pecado. El lecho de este hombre era la señal de su fracaso, de su pasado arruinado. Pero el Señor te dice en este día: ¿sabes qué? Levántate. Levántate, déjate de echarle la culpa al lecho. Toma tu lecho y camina. Esto es parte de tu vida. Esto es parte de tu historia. Este fracaso es parte de lo que tú viviste, pero no te va a sepultar.
esta pérdida es parte de lo que tú pasaste, pero no te va a sepultar. Levántate, levántate y toma tu lecho y vuelve a caminar. Es que fallé, toma tu lecho. Es que me equivoqué, toma tu lecho. Es que cometí un terrible error, toma tu lecho. Es que casi arruino mi familia, toma tu lecho y vuelve a caminar, vuelve a levantarte. Toma tu lecho de fracaso, toma tu lecho de dolor, toma tu lecho de vergüenza, toma tu lecho de prueba, toma tu lecho de pérdida y anda a mostrarle a toda la gente el lecho que el Señor levantó del polvo. Porque donde el enemigo te venció, donde la vergüenza te sepultó, donde el pecado te dejó en el piso, en ese mismo lugar Dios te va a levantar y vas a mostrar el lecho, vas a decir, ven este lecho. Esto fue lo que el Señor perdonó. Ven este lecho. Esto fue lo que el Señor dejó atrás en mi vida. Ven este lecho. Esto fue lo que Dios transformó en mi jornada. Ahora este lecho no es señal de mi vergüenza. Ahora este lecho no es señal de mi derrota. Ahora este lecho no es señal de mi dolor. Ahora este lecho es señal del testimonio de lo que Dios hizo conmigo. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Al instante este hombre fue sanado, tomó su lecho, se levantó, anduvo y era un día de reposo. Ay, entonces los judíos dijeron, aquel que había sido sanado es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Ay, porque los religiosos no logran ver la gente que ha sido perdonada. A mí me han dicho, pastor, Dios me sanó de homosexualismo. Gloria a Dios, yo creo que Dios puede sanar a alguien de homosexualismo. Pastor, Dios me sanó de lesbianismo. Gloria a Dios, yo creo que Dios puede sanar de lesbianismo. Pastor, Dios me sanó de la drogadicción. Yo lo creo que Dios sana de la drogadicción. Pastor, Dios me sanó, me hizo libre del adulterio, me hizo libre de la inmoralidad, me hizo libre de la violencia, del alcoholismo, me hizo libre de cualquier cosa. Yo lo creo, pero el religioso siempre te va a sepultar en tu lecho, en tu pasado, porque no cree en la obra de sanidad ni liberación del Señor. Pero tú y yo creemos en que Dios sí tiene el poder para obrar todo lo que ha dicho que puede hacer. Oh, yo lo creo con todo mi corazón. Oh, aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón. Sé que el Señor está ministrando esta palabra. Sé que alguien la está recibiendo. Sé que alguien está conectándose con esta palabra. Sé que hay gente que ha estado muy sepultada por sus errores. Pero es tiempo de levantarte, hermano amado. Toma tu lecho y vuelve a caminar. Toma tu lecho y vuelve a levantarte. No dejes que las condiciones te sepulten. No dejes que la realidad que te estás viviendo te deje enterrado. El tiempo de levantarse. ¿Cómo se llama tu lecho? ¿Divorcio? Levántate. ¿Cómo se llama tu lecho? ¿Adulterio? Levántate. ¿Cómo se llama tu lecho? ¿Droga? Levántate. ¿Cómo se llama tu lecho? ¿Inmoralidad? Levántate. ¿Mentira? Levántate. ¿Orgullo? ¿Violencia? Levántate. ¿Fracaso financiero? Levántate. Es tiempo de tomar tu lecho y levantar, porque hay gente que tiene que mirar tu lecho en tus hombros. Hay gente que tiene que mirar tu lecho en tus hombros. ¿Para qué? Para que crean. Ay, mira esta gente. Al instante fue este hombre sano. Anduvo, era día de reposo. Los judíos dijeron, a aquel que había sido sanado, día de reposo. No es lícito llevar tu lecho, pero no le importaba. Él le respondió, el que me sanó. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que me sanó fue el que dijo, toma tu lecho y anda. Le estaba diciendo, tú eres un religioso que no me deja salir adelante. Tú eres quien me está recordando mi pasado. ¿Preferirías tú que yo me quedara sepultado en esta condición? Bueno, si tienes un problema, anda a decirle al que me sanó que no puedo caminar porque el
que me sanó, me dijo, toma tu lecho y anda. Y si Él lo dijo, yo lo obedezco. Y yo creo en su palabra. Él me sanó. El que me sanó, Él mismo dijo, toma tu lecho y anda. Le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que se había sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Porque Jesús no está para darle explicación a nadie. Y mire qué tremendo es esto. Después le halló Jesús en el templo. Y aquí está el verso, hermanos amados, que estamos mirando. Después que le halló, hermanos amados, Jesús en el templo le dijo, mira, has sido sano. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le estaba diciendo, tu lecho que fue tu vergüenza, tus errores que fueron tu vergüenza, esos fueron los que te sepultaron. Bueno, ahora que no te venga, hermanos amados, en el escaso tiempo, una corrupción final. Que no te venga, hermanos amados, en el tiempo final, algo peor. Que no te venga algo peor que la condición postrera, que el escaso estado postrero sea peor que el primero. ¿Te perdonaron? El Señor le dice a este hombre, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Le estaba diciendo, estuviste en el piso 38 años. Estuviste el tiempo que estuviste en esta condición por tu pecado. Te estoy dando una oportunidad. Pero no vuelvas a infringir las mismas cosas. No vuelvas a caer en las mismas cosas para que no te venga algo peor, consecuencias peores. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que era aquel que había sido sanado. Por esa causa los perseguían y procuraban matarle porque hacía estas cosas en día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. No estaba para darle cuenta a nadie. Él sabía a quién tenía que darle cuenta. Él sabía que era, hermanos amados, el Hijo de Dios. Aleluya. Primera de Timoteo 5, verso 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La condición peor, el postrer estado es peor. No. Esta es la oportunidad para no ser como un incrédulo. Esta es la oportunidad para poder creer en la palabra del Señor. Cree que Dios puso en ti fe, ministra fe a los tuyos. Cree que Dios puso en ti palabra, ministra palabra a los tuyos. Cree que Dios va a hacer un milagro en tu casa y ministra esa fe a los tuyos. Si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, no es solamente la provisión económica, es el tiempo de la provisión de la fe, es el tiempo de la provisión de la alabanza, es el tiempo de la provisión de la gratitud, es el tiempo de la provisión de la gratitud para que junto a tu familia den gracias a Dios por lo que Él les ha traído, por lo que Él les ha dado, sea mucho, sea poco, pero el corazón agradecido abrirá las puertas del cielo. Agradece por lo que Dios te ha dado. Agradece por lo que Él ha traído a tu mano. Agradece por lo que Él te ha brindado. Provee a tus hijos fe. Provee a tus hijos esperanza. Provee a tu casa comunicación. Provee a tu matrimonio santidad. Provee a los tuyos en todos los ángulos de la provisión. No solamente económico. ¿Para qué? Para que no seas como un incrédulo. Hay gente que dejó de proveer a los suyos hace mucho tiempo en la fe. Dejó de proveer a los suyos la oración. Jefe de familia, provéele a los tuyos tu oración. Hermano, cabeza de hogar, provéele a los tuyos la oración. Provéele a tu esposa oración. Provéele a tus hijos oración a favor de ellos. Esposa, provéele a tu esposo oración. Hijos, provéanle a sus padres oración. Padres, provéanle a sus hijos oración. Hermanos amados, provéanle a sus hermanos oración. Ovejas, provéanle a sus pastores oración. Pastores, provéanle oración a sus ovejas. Hermanos, oraos los unos por los otros. Ay, hermanos amados, qué tremendo cómo pasa el tiempo, pero está tan rico, está muy linda esta palabra. Este es el escenario final de los hombres. Y con esto ya vamos cerrando.
Sí, con esto ya vamos cerrando. No alcanzar a desarrollar todo esto, pero creo que el concepto queda claro de lo que estoy transmitiendo. El escenario final de los hombres. Segunda Timoteo 3, verso 13. Mas los malos hombres, ponga atención, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Quiénes? Los malos hombres. ¿Quiénes? Los malos hombres. ¿Quiénes? Los malos hombres. Los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El versículo 13 dice eso. Y el versículo 14 le dicen al hombre de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de qué has aprendido. Los hombres irán de mal en peor. Los hombres serán engañados y engañarán. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Hijito, desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación en la fe. Entonces, todos los hombres van a ir de mal en peor, y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los hombres irán al mal, y los engañadores engañarán y serán engañados, y su condición será peor. Ahora, mire, esto yo lo considero tremendo. Segunda de Timoteo 3, verso 2. ¿Por qué habrá hombres? ¿Por qué habrá hombres? ¿Por qué habrá hombres que van a desatar, verdad, el peligro? Porque aquí dice la Escritura, 2 Timoteo 3, verso 1. También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Entonces la pregunta sería, ¿por qué son peligrosos? Y la otra pregunta sería, ¿por qué habla acerca de los hombres? ¿Por qué habrá hombres malos? ¿Por qué habrá hombres engañadores? ¿Por qué habrá hombres que van a ser engañados y engañarán? Y eso nos refiere a tiempos peligrosos. Entonces aquí nosotros miramos que siempre, desde la creación, han habido hombres. ¿Pero por qué refiere que los hombres irán de mal en peor? Y que los hombres y los engañadores engañarán y serán engañados. Y dice que vendrán tiempos peligrosos. Y la pregunta es, ¿por qué vendrán tiempos peligrosos? Y el versículo 2 dice, porque habrá hombres. Porque habrá hombres. ¿Y cuál es la característica de esos hombres? Ay, hermano, es tremenda. Pero ponga atención a eso. Cuando dice tiempos peligrosos. ¿Pero por qué dice peligrosos? Porque esa palabra peligroso es la idea de hacerte reducir la fuerza. Tiempo difícil. Tiempo furioso. Y se deriva de la palabra, hermanos amados, dejarte vacío, bajarte, descolgar, echar o arriar. Y su raíz tiene que ver con el concepto de abrir la boca o bostezar o vacancia, que es un intervalo impasable, como una cima. Entonces, vendrán, ¿qué cosa dice ahí? Tiempos peligrosos. Entonces, lo que dice ahí, vendrán tiempos que van a reducir tus fuerzas, que te van a cansar, que te van a hacer difícil, que va a ser un escenario agresivo, furioso, que van a hacerte involucionar, que te van a desconectar, te van a llevar a la involución, te van a desconectar, te van a bajar de posición y abrirán su boca para devorarte. Te harán bostezar, te van a adormecer.
a tal punto que será imposible que tú pienses poder pasar esa gran cima. No puedes pasar estas situaciones, dirás, y te vencerán. Esos son los tiempos peligrosos que le estaba diciendo Pablo a Timoteo. Vendrán tiempos donde los hombres van a hacer que tus fuerzas decaigan, que te desanimes, que te canses. Tendrán furia y enojo contra ti. Te van a llevar a la involución. Te van a bajar de posición. Te van a desconectar de la fuente. Van a abrir su boca para devorarte. Te van a adormecer y sentirás que va a ser muy difícil poder vencer las cosas con las cuales te vas a enfrentar. Impresionante. Por eso le digo que ya no tengo tiempo para terminar todo esto. Pero solamente le voy a referir ese versículo. Porque habrá hombres, a ver si puedo hacer eso. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Me parece, hermanos amados, impresionante eso. Me parece impresionante que nosotros estemos mirando este escenario. ¿Sabe lo que a mí me llama la atención y me preocupa? Que esa es la condición de los hombres, pero no es la condición de la iglesia, ni debería ser la condición de los hermanos. Esta es la condición de los hombres. Entonces, para mí esto es tremendo. La NTD dice: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. Ahora miren, amador de sí mismo. ¿Cuál vendría siendo el antónimo? No amarse. Y ese sería el principio también bíblico que dice Pablo. No me malinterpreta. Pero aquel que se ama a sí mismo más que a Dios está en un error. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Entonces Pablo decía: miro mi vida como algo que está al servicio de Dios. Lo que sé es como si fuera basura por la excelencia del conocimiento de Dios. Si vivo, para el Señor vivo. Si muero, para el Señor muero. Sea que viva, sea que muera, del Señor soy. Entonces no había un amor por sí mismo más que el amor que tenía por Dios. Avaro, mire, el antónimo, generoso. Es decir, si el mundano, si el hombre en el escaso tiempo va a ser avaro, va a ser codicioso, mezquino, tacaño, ruin, va a ser miserable, va a ser apretado, desventurado. Y la Biblia dice que en la costumbre del hombre, quiere decir que el cristiano tiene que ser generoso. ¿Me doy a entender con lo que estoy diciendo? Quiere decir que usted tiene que tomar estas 18 características y darse cuenta, estas 18 características son las de los hombres que van de mal en peor, que van a engañar y serán engañados. Pero la característica de la iglesia es el antónimo de eso. Si se aman a sí mismos, amar más a Dios. Si son ávaros, ser generosos. Si son vanagloriosos, entonces el cristiano debe ser humilde, sencillo y modesto. Si son soberbios, el cristiano tiene que ser humilde. Si son blasfemos, el cristiano tendrá que ser respetuoso. Si son desobedientes a los padres, el cristiano tendrá que ser obedientes a los padres, dócil, acatar las instrucciones de sus padres. Si son ingratos, entonces, hermano amado, el Hijo de Dios tendrá que ser alguien agradecido. Tendrá que ser alguien, hermano amado, reverente, bondadoso. No puede ser, hermano amado, alguien ingrato. Si el hombre es impío, el cristiano tendrá que ser, no tener conductas de impío como lo hemos visto en semanas anteriores, sino que se tendrá que ser alguien apegado a la piedad. ¡Ay, qué interesante vendría siendo todo este tema!, ¿verdad? Ahí dice, sin afecto natural. Es decir,
no amarán ni van a perdonar. Sin afecto natural. ¿Cuál sería el antónimo? Tienen indiferencia, tienen antipatía, guardan rencor, aborrecen, odian, no tienen amor natural. Es decir, lo natural es que si te dan amor, desamor. Pero ellos no tienen afecto natural. Entonces, no pagan como debieran pagar. No tienen afecto natural. Son indiferentes. Implacables. Es decir, intolerantes, rigurosos, violentos, inflexibles, duros, despiadados, brutales, déspotas, tiranos, salvajes. ¿Cuál es el antónimo? Ser flexible, ser compasivo, ser blando. Blando no en el sentido de no tener carácter, blando de ser empático. Entonces yo miro si la conducta de los hombres es esta. El antónimo de esto, que búsquelo usted cada uno de ellos, debería ser el camino de un cristiano. Impetuoso, sin control, precipitado. Infatuado, alguien presumido. Infatuado, alguien que se hincha, que se cree algo que no es. Ay, hermanos, amados, ya se me fue el tiempo, mucho para hablar. Aborrecedores de lo bueno, crueles, impetuosos, amadores de los deleites más que Dios, en fin. 18 características que son el 666 del tiempo final. Así serán los hombres que le harán el escenario peligroso a la iglesia para debilitarlo, para quitarle la fuerza, para desanimarlo, para hacerlo llevar a la involución, para bajarlo de categoría, para devorarlo, para adormecerlo, para hacerle pensar que es imposible agradar a Dios. Pero ese escenario no es para ti, porque tú eres hijo de Dios y estás preparado para vencer con la ayuda del Todopoderoso. Nosotros lo creemos y confiamos en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esta palabra sobre tu pueblo, sobre tu iglesia. Envío, Señor, esta palabra al corazón de ellos para que sea sembrada, guardada y cuidada, para que no falte nada, sea sellada y depositada, y para que, Señor amado, nos libres de las corrupciones, Señor amado, postreras. Señor, que nuestras condiciones no sean peores, que nuestras condiciones sean mejores, Señor. Ayúdanos a mejorar todo lo que tenemos que mejorar y no caigamos en condiciones peores, en escato condiciones peores, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén.